Hola, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar sobre los procesos pedagógicos que coadyuvan en la planificación, tanto unidades didácticas y sesiones de enseñanza y aprendizaje. Antes de comenzar a detallar cada proceso pedagógico, quiero compartirles el mensaje de Nelson Mandela. Él nos dice que la educación es el gran motor del desarrollo personal. Es a través de la educación que la hija de un campesino puede convertirse en médico, que el hijo de un minero puede convertirse en jefe de la mina, que un niño de los trabajadores agrícolas pueden llegar a ser el presidente de una gran nación. Entonces, teniendo ya los aportes importantes de Nelson Mandela, quisiera como recojo de saberes previo porque al final vamos a compartir interactuar con ustedes a través de la plataforma Zoom, que vayan pensando, ¿no? ¿Qué son los procesos pedagógicos? ¿Qué relación tiene los procesos pedagógicos con las orientaciones pedagógicas que está contemplado en el Currículo Nacional de Educación Básica? ¿Por qué hablar de procesos pedagógicos? ¿En qué áreas curriculares se debe tener en cuenta los procesos pedagógicos y por qué? Y un poco también quizás qué implican los procesos cognitivos, ¿no? Bueno, creo que ustedes ya han escuchado hablar de los procesos pedagógicos desde ciclos anteriores. Sin embargo, es importante aclarar que los procesos pedagógicos para desarrollar competencias ya están contemplados aunque en el currículo nacional no está con ese nombre, pero en el Decreto Supremo número 011 del 2012, Minedu, claramente en su artículo 26 nos dice que los procesos pedagógicos son ese conjunto de hechos, son ese conjunto de interacciones e intercambios que se producen durante el acto de enseñar y aprender y que se orientan al logro de un propósito de aprendizaje, ¿no? Y asimismo en el Decreto Supremo aclara las funciones del docente para desarrollar la competencia en sus estudiantes. Obviamente ahí expresamente dice que el docente tiene la responsabilidad de establecer un clima democrático donde exista respeto, debe promover actividades motivacionales, un clima democrático de respeto, solidaridad, aceptación, confianza, abierto a la diversidad y a la inclusión. Y esto permita generar adecuados vínculos interpersonales entre estudiantes y docentes. Asimismo, otra función importante de los docentes es que tenemos que evidenciar en ellos altas expectativas sobre la posibilidad de aprendizaje de los estudiantes. Nosotros los docentes tenemos que tener altas expectativas, a pesar de conocer las limitaciones, las necesidades formativas que tienen, decir, tú puedes, Juan, sí se puede, confío en ti, que tú vas a salir adelante, veo que en ti muchas posibilidades, o sea, esas altas expectativas, nuestros estudiantes es la que va generando una motivación intrínseca, decir, sí, mi profesor me dijo, mi profesora me está diciendo que yo puedo, que sí puedo. Entonces es una función del docente evidenciar altas expectativas de sus estudiantes, a pesar que quizás un niño que viene desganado, desasiado, con muchas dificultades, que no tiene apoyo en casa, pero sí tenemos que tener y decir, tú puedes, María, sí se puede, vamos para adelante, yo te apoyo. Entonces es una función del docente, ¿no? Y asimismo, acordar con los estudiantes, priorizar con los estudiantes las normas de convivencia. En esta priorización de las normas de convivencia, los estudiantes tienen que asumir desde ya el protagonismo
Y solamente nosotros los docentes lo que tenemos que hacer es preguntas y repreguntas. En este caso podemos hacer una pregunta, a ver chicos, para poder lograr nuestro propósito de aprendizaje, ¿qué será necesario para qué norma de convivencia podemos enfatizar o priorizar de tal manera podamos trabajar de manera organizada, de manera, no sé, más responsable? Entonces los estudiantes obviamente levantarán la mano y van a proponer. Si un estudiante dice, profesor, levantar la mano para poder hablar, profesor, trabajar en equipo, ya, bueno. Cuando hacen esa propuesta, tenemos que hacer las repreguntas. ¿Por qué sería necesario levantar la mano para poder hablar? El estudiante tiene que saber por qué está proponiendo. ¿Qué necesidad hay a que los estudiantes levanten la mano para que puedan hablar? Entonces yo puedo decir, a ver chicos, muy bien, Juan está proponiendo que levantemos la mano para hablar. ¿Por qué sería necesario, Juan, esta norma o este acuerdo? Entonces estoy dando la posibilidad a través de esta repregunta que el estudiante argumente, justifique, dé razones sobre su propuesta. Frente a esa propuesta, a ese argumento, yo puedo hacer otra pregunta a otro niño y le puedo decir, a ver, Pedro, ¿tú estás de acuerdo con la opinión de tu compañero tal? Entonces, esto también permite que los estudiantes se escuchen entre ellos, aprendan a escucharse entre ellos, ¿no? Por eso es importantísimo priorizar, acordar las normas de convivencia para un desarrollo democrático, una sesión de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces, un ambiente tiene que ser democrático, agradable, tolerante, respetuoso, ¿no? Y el docente tiene que asumir esa función tan importante, el de mediar, el de facilitar, el de orientar, el de problematizar, ¿no? ¿Qué más podemos hablar? Bueno, también hemos dicho que tiene que propiciar en el estudiante diferentes actividades que permita hacer la investigación, la reflexión crítica y la creatividad, ¿no? Analizar la metodología empleada. También el docente tiene que siempre estar cuestionándose sobre su práctica pedagógica, hacer una metacognición de su práctica pedagógica, autoevaluación, autocrítica, y decir cuánto han logrado mis estudiantes, a qué se debe ese logro, o puede ser al contrario, por qué no han logrado desarrollar las competencias, porque no he podido que los chicos logren los aprendizajes propuestos, ¿no? Entonces, en todo momento, después de cada actividad, el docente tiene que analizar, tiene que hacer un autocuestionamiento sobre su práctica pedagógica. Justamente así nace la investigación-acción, ¿no? Entonces, también quisiera decirle, ¿no?, que nadie vale por lo que sabe, sino por lo que hace con aquello que sabe. Ustedes se acordarán la propuesta, la guía de orientación de planificación curricular que el Ministerio de Educación propuso, fueron 6, ¿no? Problematización, la motivación, recojo de saberes previos, propósito y organización, gestión y acompañamiento y evaluación, ¿no? Y ahora en el currículo nacional tenemos, si no me equivoco, 10 orientaciones pedagógicas para desarrollar la competencia. Y estas 10 orientaciones tienen bastante relación. Algunos decían, bueno, como en el currículo nacional ya no aparece la problematización, motivación, estos procesos pedagógicos ya no se debe tener en cuenta. Bueno, yo creo que estamos en un error, porque los procesos pedagógicos son actividades intencionadas que el docente, en este caso el pedagogo, tiene que tener muy en cuenta al momento de planificar tanto las unidades didácticas y las sesiones, y al momento de ejecutar, ¿no? También.
en una sesión de enseñanza-aprendizaje, obviamente, se va a desarrollar los dos procesos, ¿no? Tanto procesos cognitivos y los procesos pedagógicos. Los procesos cognitivos son controlados por el sujeto que aprende. En cambio, los procesos pedagógicos son mediados o mediadas por el sujeto que enseña. Por eso, los procesos pedagógicos es competencia del docente. El docente tiene que preocuparse qué situaciones son los que va a proponer. Y obviamente estas situaciones tienen que ser retadores, ¿verdad? Asimismo, tiene que preocuparse qué actividades motivacionales, qué actividades debo emprender para que los chicos estén interesados con las ganas de aprender y reaprender. Tiene que recoger los saberes previos, tiene que comunicar el propósito y la organización, la forma como está organizado. Entonces, estos procesos pedagógicos es competencia del pedagogo. En cambio, los procesos cognitivos obviamente es controlado por el sujeto que aprende, en este caso el estudiante. El estudiante, gracias a las oportunidades y actividades que el docente va proponiendo, van a poder analizar, van a comparar, van a poder sintetizar, inferir, observar, procesar, construir. O sea, hay cantidad de procesos cognitivos que va a ir desarrollándose en el estudiante gracias a la mediación y las propuestas que va haciendo el docente. Entonces, vamos a tratar de hacer lo más sucinto posible para que ustedes no se cansen. Hablemos de la problematización. Este es un proceso muy importantísimo, diría el motor que impulsa, ¿no?, el desarrollo de la competencia. Porque si tú no problematizas a los estudiantes, obviamente diríamos que no estamos trabajando desde el enfoque por competencias. La problematización no solamente implica que yo debo plantearles problemas matemáticos. Sabemos que los procesos pedagógicos son transversales para todas las áreas curriculares. En cambio, los procesos didácticos ya tienen su particularidad, ¿verdad? Entonces, la problematización no implica solo llevar los problemas matemáticos, sino también yo puedo brindarles actividades retadoras, de tal manera estas no sean tan fáciles para que puedan resolverlo, ¿no? Entonces, la problematización, todos los procesos pedagógicos nos conducen al desarrollo de competencias. La problematización implica entonces, o es una situación problemática, significativa. Estas situaciones tienen que ser retadoras, asimismo relevantes, ¿no? Y esto, cuando es relevante, lo va a desafiar. Y obviamente cuando nosotros planteamos una actividad, una situación retadora que abarque su contexto, sus vivencias, va a ser significativa. Entonces va a ser significativa. Esto va generando una motivación intrínseca, ¿no? Entonces, estas situaciones tienen que ser capaces, como dije ya hace un momento, de provocar conflicto cognitivo en los estudiantes. Entonces, conflicto cognitivo implica entonces, tiene que producir en los estudiantes esa disonancia entre lo que sabe y lo nuevo por aprender. Entonces, cuando hay ese conflicto cognitivo y emocional en los estudiantes, obviamente ya estamos iniciando, o ya es punto de partida a la indagación. Entonces, cuando nosotros presentamos, vuelvo a reiterar, una situación retadora, tiene que ser pues de su interés, tiene que abordar sus necesidades, tiene que tomar en cuenta las expectativas de nuestros estudiantes. Entonces, vuelvo a reiterar, cuando se habla de problematización, obviamente tú puedes, si se trata de personal social, puedes cogerte de dilemas morales, donde hay conflicto, donde se necesita dar propuestas a esos problemas sociales o ambientales que pueda haber, o los conflictos interpersonales. Entonces, obviamente, si es matemática, aún más fácil todavía. Si es ciencia ambiente, de la misma manera, problematizar. O sea, en todas las áreas tenemos que
partir de una situación problemática. El punto de partida, ojo, el punto de partida para poder desarrollar las competencias son las situaciones significativas. Obviamente estas situaciones significativas tienen que ser retadoras. Por eso hablamos de problematización. Hablemos de la motivación. Motivación, interés o incentivo, ¿no? Obviamente la motivación es un proceso pedagógico que despierta el interés e identificación con el propósito de la actividad. Muchos dicen que la motivación es la gasolina del cerebro. Entonces, para que el estudiante esté motivado, ¿qué hacemos los docentes? Ustedes en sus aulas, ¿de qué manera están trabajando este proceso pedagógico? ¿Qué hacen para que los chicos estén motivados? Yo me acuerdo cuando estaba en aula, primer grado, segundo grado, estaba muy preocupado, ¿no? ¿Qué actividad les propongo a mis chicos? No sé tanto cantar, mi voz no es tan buena, entonces, ¿qué canción debo hacer cantar? ¿Qué actividad lúdica propongo? Entonces, trataba de buscar actividades lúdicas, algunas actividades motivacionales con la finalidad de ingresar a lo que yo pretendía trabajar, ¿no? Al propósito de aprendizaje. Ahora, desde el currículo por competencias, lo que nos sugiere es que usted tiene que preocuparse de plantear situaciones retadoras. Cuando un estudiante es retado, es desafiado, cuando no puede resolver por sí solo una situación, una actividad que le hemos propuesto, una tarea auténtica que le hemos propuesto, obviamente va a estar motivado, con las ganas de resolver, va a querer buscar las estrategias, emplear las estrategias adecuadas para poder resolverla. Por eso eso se llama un planteamiento motivador. Esto tiene que ser, si nosotros planteamos situaciones interesantes, retadoras, por sí solo, y esto se conduce bien, por sí solo los chicos ya van a estar motivados. Y también hay que, la motivación, para que los chicos estén motivados, uno de los ingredientes importantes es el clima emocional positivo. Otro punto importante para que los estudiantes sigan motivados, tengan ese interés de seguir aprendiendo a pesar de los errores que cometen, es que despenalicemos el error. La despenalización del error es un aspecto importante para que los estudiantes no se rindan, sigan con ese interés y las ganas de aprender. ¿Qué es lo que pasa a veces? Miren, al principio muchos docentes se esforzaron, se esmeraron de motivar, hicieron cantar, hicieron saltar, no sé, actividades interesantes, y los chicos contentos hicieron. Cuando entramos ya a la parte del desarrollo de la sesión, y un estudiante con todo sacrificio le presenta y le dice: señorita o profesor, aquí está mi tarea, ya hice mi tarea, y nosotros calificamos, le ponemos mal o X, un check, o le damos un puntaje. Si ha hecho con muchos errores, le ponemos C o 0,5, le decimos que está mal. Cuando actuamos de esa manera, justamente estamos penalizando el error. O muchos cometemos o decimos: ya ves, no me has entendido, para eso sí no sirves, para eso sí no sirve, para que hagas desorden. Entonces estamos penalizando el error. Ahora, desde el currículo nacional, desde el enfoque por competencia, ya es hora, ya es momento de despenalizar el error. De los errores se aprende. Al contrario,
los docentes tenemos que estar muy contentos porque han cometido el error. Eso quiere decir que la actividad que nosotros le hemos propuesto es retador. Por lo tanto, nos necesita a nosotros. Necesita de nuestra mediación. Caso contrario, no nos va a necesitar, pues, ¿no? Entonces hay que tener tener en cuenta un planteamiento motivador, tiene que haber un clima emocional positivo y la despenalización del error tiene que estar siempre presente, ¿no? A ver, también hablamos de tipos de motivación. Hay motivación intrínseca y la motivación extrínseca, ¿no? Entonces, la motivación intrínseca, justamente intrínseca, es el impulso interior del estudiante para realizar una tarea o seguir un logro, ¿no? Por eso cuando nosotros retamos a los chicos, va a ir desarrollándose ese impulso del estudiante, ¿no? Ese impulso interior. En cambio, la motivación extrínseca es el impulso promovido desde afuera. Bueno, ¿debemos seguir trabajando la motivación extrínseca? Si es necesario todavía, ¿no? Si es necesario, porque somos personas, nuestros niños están en proceso de desarrollo, pero no de la manera tradicional. Anteriormente se les premiaba por sus logros con algún objeto, con diplomas, con notas, con dar más horas de recreo, o castigábamos también dejando sin recreo, o caso contrario, bajábamos las notas, mandábamos un comunicado a los padres de familia, etc. Entonces, ahora la motivación extrínseca también tiene otra connotación. Los docentes tenemos que saberla. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Si yo conozco a un estudiante, a veces un poco inquieto, inmediatamente le puedo abordar y le digo: César, te veo que hoy día has venido muy interesado en aprender. Yo sé que tú vas a lograr, yo confío en ti. ¿Qué es eso? Motivación extrínseca. Estoy expresándome altas expectativas en César. O caso contrario, le puedo decir: chicos, un momento por favor, quisiera que todos aplaudamos a Isabel porque ha presentado un dibujo interesante alusivo al aniversario. Miren, y les hago ver. Aplausos. Pero tiene que ser también esto de manera específica, ¿no? Expresiones valorativas, ¿no? Si se puede, tú puedes, vamos adelante, vamos, en esta parte creo que puedes mejorar más, en fin, ¿no? Hay diferentes maneras de emplear la motivación extrínseca. A ver, y los saberes previos. ¿Para qué recogemos los saberes previos? Obviamente los saberes previos es el punto de partida, pues, para adquirir nuevos conocimientos. Asimismo, los saberes previos nos permiten hacer una planificación pertinente que responda a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Por eso ahora hablamos de una planificación a la inversa. He reiterado en la clase pasada que ahora se hace una planificación a la inversa. Esa planificación a la inversa implica entonces identificar las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes a través de las evidencias, sus actuaciones, ¿no? en diferentes escenarios y actividades. Y bueno, hay diferentes formas de recoger los saberes previos, ¿no? A través de preguntas, repreguntas, a través de lluvia de ideas, entrevistas, encuestas, técnicas, o sea, hay cantidad de preguntas, pero mayormente los docentes usan las preguntas y repreguntas. Inclusive si yo quiero saber cuánto conocen sobre las estrategias de resolución de problemas de fracciones, puedo plantearles un problema sencillo para saberlo, ¿no? Y esto me va a permitir entonces también ir reajustando mis estrategias, o caso contrario, adaptar las actividades que había propuesto, ¿no? A ver, la función de este proceso pedagógico es más pedagógica que motivacional, ¿no? Por lo tanto, nos permite tomar decisiones,
sobre la planificación. Como una recomendación, los saberes previos deben ser registrados a través de un medio, ¿no? Las ideas, las valoraciones, las experiencias previas de nuestros estudiantes deben ser registrados a fin de hacer referencia a lo largo del proceso y para que los estudiantes también puedan ir contrastando qué es lo que antes sabían, ahora qué es lo que saben, ¿no? Es muy importante la motivación. Los recojos de saberes previos. Hablemos de propósito y organización. El propósito y organización, un poco estamos fallando todavía los docentes. Solamente estamos llegando a comunicar el propósito de la sesión de clase. Decimos, bien chicos, hoy día vamos a leer sobre tal. Hoy día vamos a resolver tal. Pero solamente estamos llegando el qué vamos a hacer. Allí tenemos que ir ampliando el qué y para qué vamos a resolver o vamos a leer. Entonces, eso es lo que tiene que pasar, ¿no? Propósito. Muchos dicen, ¿en qué momento debo comunicar el propósito? Antes de las normas de convivencia, después de la norma de convivencia. Ese es criterio de cada docente. No hay recetas al respecto. Eso va a depender también de la situación y contexto de mis estudiantes. Si al inicio yo veo un poco de desorden, entonces inmediatamente puedo priorizar las normas de convivencia y después comunico el propósito. O caso contrario, primero comunico el propósito, después de las normas de convivencia. Bien, pero la idea aquí es, colegas jóvenes, comunicar. Cuando comunicamos el propósito de la sesión de clase, debemos responder el qué van a hacer, para qué van a hacer. Asimismo, tenemos que comunicar los criterios de evaluación. En el propósito de organización, tenemos que comunicar los criterios de evaluación. Tenemos que comunicar qué actividades van a realizar los estudiantes para que puedan lograr el propósito de aprendizaje que hemos comunicado. Entonces, miren, el propósito de organización implica entonces comunicar los propósitos de aprendizaje o el propósito de la sesión de clase, comunicar los criterios de evaluación, cómo van a ser evaluados, cómo vamos a evaluarnos, y el tercero es qué actividades se va a emprender, se va a realizar durante la sesión de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Bien, creo que he sido claro. Ahora hablemos de gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias. Eso también es importante, que el docente, desde el momento de la planificación de la unidad, de la planificación anual y las unidades didácticas, ya está gestionando el aprendizaje. Ya está diciendo, a ver qué situación de aprendizaje hay, debo plantear cómo va a ser la secuencia de sesiones, cuáles van a ser los propósitos de aprendizaje, qué necesitan aprender. Desde el momento de la planificación, el docente ya gestiona el aprendizaje de los estudiantes. Obviamente en el desarrollo mismo de la sesión de clase, el docente acompaña en todo momento. Acompaña a sus estudiantes en la adquisición y desarrollo de las competencias. Acompañar a los estudiantes implica, estimados estudiantes, generar estrategias adecuadas, secuencias didácticas, obviamente suscitando esto en diversos saberes, ¿no? Entonces el desarrollo de competencias necesita ser gestionado, ser monitoreado, ser retroalimentado de manera pertinente, de manera permanente de parte del docente. El docente es el mediador, el docente es el que gestiona, el docente es el que monitorea, obviamente va a retroalimentar en función a los logros, en función a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. ¿Qué podemos decir de la evaluación? Bueno, la evaluación justamente es un proceso también, ¿no? Es todo un proceso mediante el cual observamos, recogemos y analizamos información del proceso de aprendizaje de los estudiantes, ¿no?
tiene muchos propósitos. Uno de ellos es reflexionar y emitir juicio de valor. Esto orientado a la toma de decisiones para poder retroalimentar a los estudiantes, para poder regular los procesos de la acción pedagógica, para poder reajustar la metodología y los medios y materiales que estoy utilizando. Entonces, la evaluación no solamente está orientado qué deben hacer los estudiantes, cómo deben, sino qué debo hacer yo, por qué tengo los logros que tengo o por qué tengo las dificultades que tengo, ¿no? Entonces la evaluación permite a nivel del estudiante a conocerse, a nivel del estudiante permite a conocerse, ¿no? Y a nivel del docente a replantear sus actividades. Entonces es muy importante tener en cuenta, ¿no? Entonces, creo que he tratado de ser lo más específico posible sobre los procesos pedagógicos, pero sí les invito a ustedes a leer las orientaciones pedagógicas que están contemplados en el currículo nacional. Bueno, para poder terminar esta ponencia, quisiera compartirlos algo, ¿no? Todo proceso de conocer se traduce en un saber. Por tanto, la educación ahora debe conducir a saber pensar, saber desempeñarse, saber interpretar, saber actuar en diferentes escenarios, pero con sentido ético. Muy bien, creo que ya he terminado de esa manera mi ponencia. Espero que en algo les sirva. Cualquier duda y pregunta, aportes, bienvenido sea. Por sala Zoom vamos a ir interactuando. Muchas gracias.